que no viene por eso. Si el médico lo manda, pero el motivo de la consulta no es ese. El motivo de la consulta es que tiene una dificultad con las mujeres. En primer lugar, me indica que teniendo ya 18, 19 años, piensa en el sexo, porque no va a hacerlo, pero que va a entregar su virginidad a la mujer con la que se casa. Él es efectivamente un abanderado de la virginidad, participa de un movimiento católico que yo diría bastante conservador. El analista, por supuesto, no tiene que decir nada al respecto, no puede estar ni a favor ni en contra de eso, uno lo escucha nomás. Pero ya se establece alguna relación, porque el paciente lo establece, ¿no? Porque yo sepa algo del freudismo y de la relación que Freud establece de los síntomas corporales que le acabo de indicar y su excesiva masturbación, porque en ese sentido no tiene ningún problema, es decir, sí se masturba, por supuesto, pero Freud establece relaciones entre la masturbación más o menos excesiva, no veremos en función de Freud que quiere decir excesiva, que sería masturbarse demasiado. En cualquier caso, el paciente piensa que se masturba demasiado, es suficiente para nosotros, no hay que preguntar a Freud, hay que preguntar a su tiempo. Y él mismo establece que alguna relación debiera haber entre una cosa y la otra. Su abstinencia, recuerden que la abstinencia es una de las causas para Freud de los síntomas de los sexuales y los síntomas que padece corporalmente. Muy bien, me gusta su militancia católica en relación con la virginidad, me propone a mí, ¿no? Yo en esa época, claro, era bastante joven. Entonces me dice a mí que seguramente yo también debiera ser virgen y mantenerme virgen hasta que me case. Yo todavía no me había casado entonces, no le hice mucho caso en esto, tengo que decirlo. Pero en cualquier caso, el regalo tan preciado que iba a regalar a su prometida, difícilmente iba a acontecer porque nunca tuvo una novia, porque cada vez que sale con mujeres termina arruinando, dice él, arruinando esos encuentros para hacer la cosa. 8 en una entrevista termina por soltar que el encuentro siempre se complica cuando va al cine con ellas. Me comenta que es un apasionado por la cinematografía. Y se detiene en ese término solo, no es lacaniano él, quiero decir. Es una persona que ni siquiera estudia psicología, quiere decir que ya estaba haciendo en ese momento, si no me equivoco, no es CBC, no es CBC en esa época, para el ingreso a medicina. Lo que pasa es que el ingreso a medicina finalmente termina cursando medicina, pero entonces le dice, bueno, sí, qué raro que yo que soy apasionado de la cinematografía, que él se detiene y le dice cinemato. Y yo escucho, cinemato. No, le dice, cinemato. Cinemato. No le digo yo enseguida, como diría Freud, sin sangre. Pero lo podemos seguir hablando. Quiero que ustedes la vez pasada les comenté estas cuestiones que Freud rápidamente veía tener como palabras suyas lo que tenía que eventualmente decir el paciente. Y termina por señalar, a partir de algunos sueños que ya me había contado, una fantasía que tiene. Una fantasía dice que es extraña, que es además la que lo despierta a la noche en esos terrores nocturnos que tiene, que es que si él llegaba a tener relaciones sexuales con una mujer, él tenía la idea extraña, porque ¿cómo se le iba a ocurrir una cosa así? De que por esa vía, es decir, a partir del coito, le sería extraída toda la sangre del cuerpo. Eso es efectivamente una fantasía. Es una fantasía que ¿qué función tiene? A ver si nos entendemos. Una fantasía vampiresca que le da a él un lugar respecto de lo que es él para el otro sexo, es decir, algo que viene a servir para alimentar las ansias de sangre que eventualmente tendría una mujer. Vamos a poner de pie a ese esquema y vamos a señalar que el grafo del deseo es una pregunta, es una especie de signo de pregunta. La pregunta se formula en el lugar donde la respuesta no aparece. Porque si uno tuviese una respuesta, pues no se formula esa pregunta. En todo caso, hay que decir que en general el neurótico no llega a formularse esa pregunta, porque esa pregunta nos angustiaría. Esa pregunta, una primera
definición de esa pregunta es: ¿qué soy yo para el otro? Es decir, que este tema en la carta, al que yo ya me referí, vamos a darle hoy dos interpretaciones distintas. La primera es: ubica en el grafo del deseo en lugar no de mi deseo, sino del deseo del otro. Pero ustedes que el A mayúscula se encuentra aquí tachado. El lugar del deseo del otro es un lugar donde yo no sé qué soy para el deseo del otro. Me encanta una imagen en el seminario de la angustia, porque de eso se trata. Se trata de la angustia y de los modos con los que el neurótico se defiende de la angustia. Da la imagen de un bichito que se llama mantis religiosa. La mantis hembra aparentemente vendría a comerse al mantis macho luego de la cópula, ¿no? Porque efectivamente, una vez que el macho dejó allí su semilla, vamos a decirlo de esa manera, ¿para qué sirve ya ese pobre muchacho? Mejor que entregue su cuerpo y sus proteínas para que su progenie pues tenga, no sé, fortaleza y nazcan lindos mantis pequeñitos o lo que fuese que sea. Bueno, es así. La hembra se come muchas veces al macho luego de la comida. Acá dice: estoy frente a una mantis gigante y yo me veo en sus ojos, cual si sus ojos fuesen un espejo, y no llego a reconocer, este es el punto crucial, no llego a reconocer qué es lo que soy para el deseo de ella. Es decir, no llego a reconocer, pero podría llegar a ser que yo tuviese un disfraz de mantis macho. ¿Me sigue, no? La angustia no es que yo sepa qué soy para el deseo del otro. Soy un mantis macho, después de comer me van a comer. No. La angustia es no saber qué soy para el deseo del otro. Porque si yo sé que soy un mantis macho, yo tomo las precauciones del caso, y muchos mantis machos lo hacen, pues la ponen rápidamente y se van. Rápidamente salen rajando de allí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que la mujer sea algo peligroso, una mantis hembra que me quiere comer, o que me quiera sacar la sangre del cuerpo, es una fantasía universal que Freud encuentra en los hombres. Lean ustedes el tabú de la virginidad y van a encontrar allí una idea básica en Freud, que es que los hombres tenemos horror a lo femenino. Pero ese horror a lo femenino proviene de que en lugar de llegar al punto en el que lo femenino es un misterio, un interrogante, este es el punto que yo sitúo como trauma. El trauma es este punto que yo no sé qué soy para el deseo del otro. Y acá dice: la angustia surge cuando yo me enfrento a un otro respecto al cual yo no puedo asegurar qué es lo que soy en su deseo. La neurosis, en general, la neurosis estable, los síntomas que hemos llamado ergosintónicos, dan cuenta de fantasías con los que el sujeto, mujer, varón, como quiera ustedes situarlo, chica, chico, chique, lo que fuese, un ser hablante sostiene una respuesta. Recuerdo que yo escribí la fantasía con este tema de la calle, ese tallado rojo objeto A. Acá ubico la fantasía. El grafo del deseo tiene dos pisos. Entre los dos pisos acá sitúa el fantasma del hombre, lo que él llama el fantasma del hombre. Entonces estoy diciendo: uno, es cierto que en este caso, eventualmente con Freud, la abstinencia le causa algunos síntomas que podríamos ubicar del lado de la neurosis sexual. Esa abstinencia, además de estar sostenida en la convicción religiosa, es vuelta síntoma en el análisis. Vuelta síntoma en el análisis quiere decir que ya no va de suyo, que él adhiere a esa perspectiva de seré virgen hasta que me case con él. Porque finalmente tiene dificultades, porque con todas las mujeres con las que sale termina peleado, enredando las cosas, justamente cuando va al cinemato. Porque lo que el análisis descubre, lo que vuelve consciente, es la fantasía que está en juego allí, que le da a él un lugar respecto de lo que es el deseo de ella. Él es solamente carne para que ella coma, sangre que le van a extraer si eventualmente llega a eso. Entonces el síntoma no es solamente ese grano de arena ligado a los síntomas que Freud ubica del lado de los síntomas actuales,
sino que tiene una cantidad de sentidos, de significaciones, que vuelven, revisten psíquicamente ese grano de arena, que tiene que ver con el neurosexual en este caso, y que son los que el análisis termina elaborándolo, haciendo consciente y inconsciente. Las diversas fantasías que un análisis puede eventualmente ir revelando. Bueno, conoce finalmente la mujer de su vida con la que se casa, y por supuesto tiene una relación sexual con ella. No perdió, hay que decir, una gota de sangre en esas relaciones. No es. Bueno. Segundo caso. Este es el caso de Dora. Agreguemos algo más. Agreguemos el campo del síntoma. Acá lo escribo acá. El otro está completo, sin tachadura. Lo escribe así, significado del otro. Fíjense que el paso de este otro tachado, no sé qué soy para el del otro, a este otro que ya está completo, está mediado por la fantasía que me asegura que es lo que yo soy para el del otro. El neurótico es lo que quiero decir. Toma este cortocircuito, es un circuito corto, no llega a desplegar el grafo al punto donde eventualmente podría angustiarse. Vamos a estudiarlo con Lacan, no ahora, dentro de 2 o 3 clases. Lacan dice, sí, la neurosis es una pregunta, y vamos a hablar sobre la pregunta neurótica, pero la pregunta neurótica es una pregunta con la que el neurótico no quiere enfrentarse, porque es una pregunta que no tiene respuesta. Porque hay en el otro un lugar donde lo simbólico no responde. Yo lo dije la vez pasada, que es un lugar que está afectado por una forclusión. Faltan la inscripción de algunos significantes ahí. Una forma de leer el significante de la parte del otro, esto que estoy ubicando acá, es decir, deseo del otro. Deseo del otro. Escribámoslo así, tachado. Insisto que el fantasma es un modo de asegurarme que es lo que soy para el deseo del otro. Porque aunque sea algo terrible, me quiere comer, me quiere sacar la sangre del cuerpo, lo que fuese que sea, ya sé que es lo que soy para el deseo del otro. Puede instrumentar algún tipo de actitud defensiva como el de la amante macho. Por ejemplo, puede este muchacho, llamémoslo Gustavo, que lo que hace es postergar el encuentro sexual. Los síntomas son una confluencia de una dimensión real. Lo van a encontrar escrito de esta manera en el texto que deben leer para el tercer parcial, que se llama sobre las fantasías perversas de los neuróticos, de algo que viene un poco más lejos, y la cara escribe así, que es el tachado rojo de mayúscula, y esto es la función. Recuerden que yo ubiqué la vez pasada la forma del trauma, el significante de la fantasía y la función. Porque la función, mis estimados, es lo que viene a funcionar para Freud, lo hemos leído Dora la vez pasada, como precondición para la posterior, es decir, actual solicitación somática. La solidez somática no es una función orgánica, es lo que afecta a un órgano del cuerpo, eventualmente, pero está causado por una afectación funcional. Vamos a verlo Dora. Ubiquemos en Dora, porque estamos ya en el nivel de los síntomas en donde la fantasía funciona intermediante. No estamos en el nivel del trauma acontecido que causa síntomas. Recuerdan ustedes que hay síntomas en Dora que el disco de Dora se sitúa a caballo entre el primer y el segundo Freud. Entonces tienen esa tríada sintomática, el asco, la presión en el pecho y el horror ante el acercamiento de ella a hombres en tierno vuelo que están ligados a la escena en la tierra. Pero luego la tos, vamos a dejar el síntoma, parece que es la misma cuestión, ¿no? Síntoma, fantasía, trauma. Síntoma, fantasía, trauma. Es una clave para entrar al grafo del deseo de la cara. Y yo me quedo acá la tos de vuelta. Ahora, 12 habla del padre, 12 habla del padre, 12 habla del padre. Y decía algún significado de que Dios es papá debe tener 12, porque cada vez que usted habla del padre, 12. Por esa vía se llega a la elucidación de la fantasía inconsciente que se revela finalmente en la interpretación freudiana, y es la idea de la impotencia del padre. Recuerdan ustedes el jueguito equívoco entre el Vermogentermann y el Unvermogentermann, el hombre de muchos recursos, el hombre de pocos recursos.
que termina por dar cuenta del síntoma ocasionado por la figuración de una fantasía de sexo oral entre las dos personas que ahora la ocupaban tanto continuo en sus pensamientos. Recuerdan que Dora supone que el padre engaña a su mujer, con la señora acá, pero al mismo tiempo supone que el padre es impotente. Pero le dice, ¿cómo va a engañar a su mujer? Decía su mamá, sí es impotente. Y Dora le dijo, tonto, se la puede engañar de muchos modos. Bueno, quizás no se le paraba lo que puede ser, pero el tipo usaba el tipo. Porque la interpretación freudiana es ella la que chupa, la señora acá. Y al comienzo, ya les estoy dando una idea de dónde va la cosa. Al comienzo Freud piensa que Dora está identificada con la señora acá. Porque supone que Dora acá, la señora acá es la que chupa. Acá no corrige, como les decía la vez pasada, la intervención sobre la transferencia, dice, no. A las mujeres, a los hombres que se les agotan las fuerzas, son ellos los que usan la lengua. No es felatio, querido Freud, dice, la cara Freud es unilingüis. Hay una pequeña cuestión adicional allí, lo que interesa a nosotros es la identificación. La fantasía le da al sujeto un lugar de identificación. A Dora queda identificada, según Lacan, en ese punto con el padre, es lo que vamos a llamar, dentro de todas las clases, identificación viril en este. Allí donde el padre chupa, Dora toma. Pero ese es el sentido del síntoma. Es aquello que viene a recubrir ¿qué cosa? Una satisfacción funcional, oral, que viene de más lejos. Así que tenemos la determinación de la fantasía, que es esta determinación, pero luego tenemos esta otra determinación, que es la determinación funcional. Acá no hay deseo. Acá es el goce autoerótico. Recuerden ustedes que fue en Fantasía Histérica de Situación Organización, dice la masturbación al comienzo de una empresa autoerótica pura y después hay una soldadura con la fantasía. Lo que ocasiona el síntoma no es la fantasía. No es que Dora tose porque fantasea que el padre de la señora acá tiene sexo oral. La causa del síntoma es la dimensión que vamos a llamar así de la chupeteadora. Chupeteadora. En ese nivel hay lo que Freud llama una autosatisfacción por el chupeteo y que va a ser tramitada por diversas fantasías en lo que la pulsión oral termina por encontrar un marco, una limitación. Recuerdo que la vez pasada yo ligaba a la fantasía de Lacan, esta es la castración, a la función del padre. En la fantasía se construye una versión del padre, una versión. Bueno, con esos dos casos entonces, para que ustedes vayan entendiendo que el segundo Freud le permite a Lacan construir el campo del cerebro. Y se va a apoyar al segundo Freud, el Freud que introduce entre el síntoma y el trauma la fantasía. Cuidado, no hay que olvidar que en el síntoma también hay algo de esto en juego. Hay algo de un real invisible, no real, es un real funcional, que es un real sustancial, la que se llama sustancia de goce en el cerebro. Y hay lo real de un agujero, algo indecible. Vamos a indicarlo así también. La segunda lectura que vamos a hacer de ese tema de acá no es ese del otro. Es faltan significantes en el otro. Faltan significantes en el otro quiere decir que no hay significante de la mujer. No hay nada en el inconsciente que diga bien de lo femenino. Lo femenino no puede sino mal decirse. No se dice bien en el inconsciente. Y entonces ahí donde no se sabe qué es una mujer, y es la pregunta histérica, Dora responde a esa pregunta anticipadamente con su fantasma. Y al degradar a la señora acá, hacer un objeto sexuado, el fantasma de Dora la preserva de lo angustiante de enfrentarse a este punto de sin respuesta respecto de la pregunta por femenina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este tema de la cara. Ahora yo expliqué que esta A mayúscula tachada. Ustedes me podrán preguntar por qué la cara escribe esta S aquí, adelante de los paréntesis. Lo puedo explicar. Pero en todo caso estoy acentuando ahora
mayúscula tachado, que puede ser tanto como deseo del otro, como lugar en el otro que los significantes no sean inscritos, es decir, por fusión. Recuerden que habíamos hablado de la función de la neurosis. Insisto, el deseo neurótico, la que va a escribir el deseo neurótico la D minúscula, que no es el deseo del otro. El deseo neurótico se soporta de la respuesta anticipada en el fantasma. El neurótico se da a una pregunta que prefiere no formularse, porque si la formula es una angustia. La normalidad, pero lo recuerden, es no hacerse preguntas. Cuando una neurosis se desencadena, quiere decir que algo se tambaleó de nuestra respuesta fantasmática y nos encontramos inermes ante el deseo del otro, o hasta el punto donde la pregunta por lo femenino, por ejemplo, el caso de ahora, no tiene respuesta. Preguntas ustedes ahora, sí, adelante. La parte de la D minúscula que me dio. La D minúscula, y yo sitúo el deseo neurótico. Lo vamos a estudiar por acá en las próximas clases. Lo vamos a situar acá el deseo insatisfecho de la histeria, el deseo imposible en la neurosis obsesiva y el deseo prevenido en la fobia. Son todos deseos soportados fantasmáticamente. Y es un deseo que Lacan llama cobarde. No es un deseo que no se lleva al acto, es un deseo que se satisface en un nivel en el que podemos ubicar lo que usualmente Lacan se llama paja mental. Porque la fantasía está para eso, no para realizarse en la neurosis. Uno puede fantasear muchas cosas, y después el mundo sigue adelante, cuando uno quiere hacerlo, se le pasó, porque uno se satisface en la fantasía. Las fantasías no están para ser llevadas a cabo en la neurosis, en principio, hasta nuevo orden, no quiere decir que vaya al neurótico que lleve a tener su fantasía. Pero en general el neurótico, Lacan dice, cobarde respecto de su fantasma, y soporta su deseo acobardado en una fantasía que le permite no llegar al punto del acto, porque el acto es sin garantía. Este es un punto de sin garantía. Un análisis, en algún sentido, despliega el campo del deseo y lo lleva al neurótico más allá de esa función matemática, porque para desprenderse de los síntomas hay que atravesar los fantasmas, las fantasías que los soportan. Revelar las fantasías, los diversos significados que envuelven ese núcleo que hemos llamado modelo patógeno del sitio. Vamos a tener que distinguir el deseo neurótico de otro orden de deseo que esté a la altura de una posición que no sea cobarde. Vamos a decirlo así, decirlo. Vamos a ver con acá qué quiere decir esto. Pero por ejemplo, aquí sí que usamos. No sé si ustedes conocen un aforismo lacaniano que está en el seminario 7 que dice lo siguiente, que dice: solo se puede ser culpable de haber cedido en el deseo. Es decir, Lacan tiene la idea de que quien no lleva su deseo y no es consecuente con su deseo empieza a sentir culpa. Es un poco distinto que Freud. Porque Freud tiene la idea de que como el deseo es elíptico, está soportado de una fantasmática elíptica, si uno desea, uno es culpable. ¿Cómo articular la idea de que la culpa surge por ceder en el deseo? Lacan. Por la idea freudiana de que la culpa surge por desear. Son dos perspectivas distintas. Se pueden articular si uno distingue allí dos deseos de órdenes distintos. Y uno diría lo siguiente: el deseo que inspira culpa es el deseo neurótico, que en realidad es una defensa respecto del deseo que se lleva a cabo y que Lacan sitúa en este lugar, que también es un lugar de deseo. Pero es un deseo que no tiene garantía en el lugar del otro, porque en ese lugar no hay otro. Es una tercera formulación para este motivo. Inexistencia del otro. Vamos a ver qué quiere decir eso. En cualquier caso, uno diría, para que el deseo se lleve a cabo, lo que hay es un acto que es un acteísmo, no un ateísmo nada más. Hay un punto donde uno está sin garantía y lleva adelante su acto. En cambio, acá tenemos garantizado la consistencia del otro. El fantasma le da al otro una consistencia. Pero ustedes el pasaje del otro mayúscula tachado a un otro mayúscula sin tachar. La fantasía neurótica le da consistencia a un otro sin tachadura. Vamos a ver cómo se juega eso, especialmente en la historia de la obsesión, porque vemos acá. Pero entonces
es el deseo neurótico acobardado, que es una defensa contra el deseo. Contra el deseo que no es neurótico. Por ejemplo, lo que acá llama deseo de analista, que no voy a explicarles ahora, pero en cualquier caso seguramente es un deseo que no está soportado por el fantasma de cada uno de nosotros. El analista no opera en la cura con su fantasma, más bien mandaba a analizarse, atravesar alguna fantasía que en general condiciona tu deseo, vas a poder cuidar un poquito mejor. Yo estoy poniendo ahora en oposición lo que estoy llamando deseo neurótico, lo que acá se llama deseo del analista, que no me voy a meter ahora con eso, el deseo de las cosas, que el deseo de la persona del analista. Es decir, si es que creemos que no tenemos que tomar nosotros al paciente en nuestra fantasía. En todo caso, la transferencia supone que uno se debe tomar en la fantasía neurótica, no al revés. Bueno, no lo vamos a estudiar hoy, ni quiero que estudiemos en psicología, que tendrán en clínica adultos, a veces basta. Pero en cualquier caso, distingo el deseo neurótico soportado a la fantasía de un deseo otro. ¿Qué más? ¿Puedes explicar, viste que está la A barrada, dijiste que eso era la pregunta, ¿qué soy para el otro? La S de al lado, ¿por qué está forcluida o eso? Que la S del lado no está forcluida. Hay significantes que faltan en el lugar del otro. Pero lo que señala acá, siguiendo Freud, es que de eso, de los significantes que faltan, de las marcas que faltan, hay marca en el inconsciente. Esta S no es un S1 y S2, es un S1 solo. Y es lo que Freud llamó, escuchen bien, hablando sobre estas, ombligo del sueño. El ombligo del sueño es la marca en el inconsciente de que algo no puede decirse. El ombligo del sueño es el punto donde la interpretación no puede seguir adelante. No se trata solamente de que faltan significantes, sino que además hay la marca de eso en el inconsciente. Yo no me metí con eso para explicarles por qué acá le escribe el significante acá. Pero me parece que una vía fácil de entenderlo es esta idea. La idea de que no solo faltan significantes en el inconsciente no se inscribe, y el otro está inconcreto, sino de que de esa falta hay un estigma. Un estigma que Freud llamó ombligo del sueño. Es el punto por donde el sueño se conecta, dice Freud, con lo no reconocible. Con un real imposible de conocer, imposible de decir. Esto es el borde del agujero. ¿Y qué pusiste ahí forcluido? Dije que este matema de acá, el significante de la falta del otro, puede leerse deseo del otro o puede leerse en el lugar donde hay significantes que faltan, es decir, donde significantes que están forcluidos. Ustedes saben, pero como estudiamos, que no solo en la psicosis es forclusión. En la psicosis es forclusión, el significante no le falta. Pero en las estructuras que no son psicóticas, hay significantes que no están inscritos, o vamos a decir al revés, no todos los significantes se inscriben. La idea de Freud, por lo menos, es que no hay en el inconsciente representación del órgano genital femenino, y por eso se pregunta la histeria. Y luego Freud dice, no hay en el inconsciente representación de la propia muerte, y por eso se pregunta la muerte obsesiva. Vamos a ver, la pregunta de la histeria es quién es la mujer, y la pregunta de la muerte obsesiva gira en torno de la muerte y eventualmente del ser. Pero no son casuales las dos preguntas, se dirigen a los puntos en donde lo simbólico no responde. Es decir, lo que llamó lo referido que no es. Lo que no retorna. Ahora ustedes me dicen, y lo vamos a tener por acá, pero ¿y por qué la neurobiología se pregunta por la muerte y la histeria por la feminidad? Y yo les voy a decir al revés, es decir, voy a decir de esta manera. Llamamos histérica la función neurótica donde la pregunta prevalente es por la feminidad. Y llamamos obsesión aquella estructura neurótica donde la pregunta prevalente es por la muerte. Ambos son dos puntos forclusivos. Ni histeria ni obsesión se preguntan por eso, sino que en el fantasma responden esas preguntas anticipadamente. ¿Para qué? Para no encontrarse angustiados ante el punto de la pregunta no tiene respuesta. Encontrarán estos desarrollos el texto sobre la fantasía perversa de Neurote, que nada más un poquito más en el otro texto que sobre todo también la tercera parte de histeria y Neurote. En el texto sobre las fantasías perversas de Neurote yo hago un pequeño abordaje del segundo análisis individual, que no se realiza con Freud, se realiza con un psicoanalista post-freudiano genial, el Felix Deutsch. Y a la tos se le suma aquí síntomas del síndrome de Meniere. Supidos, tinnitus,
un vértigo, falta de equilibrio. Van a ver ustedes que entonces allí quizás no solamente el objeto oral el que está en juego, porque la cuestión que se juega en el nivel funcional para ahora, evidentemente, está superior del objeto oral. Se destaca en el análisis que hace Félix hoy el objeto invocante. Que por supuesto a Freud no se le pasó. Pero recordar que Dora está ligada a estar espiando con las orejas el coito de los padres. De que hay elementos ya del objeto voz, esos ruidos que venían de la pieza de al lado. Especialmente los del padre jadeante, lo que ella termina de identificar. Pero bueno, van a ver ustedes que hay una fantasía que toca a Félix Doyle con su intervención. Y que Dora estaba muy preocupada qué es lo que hacía el hijo cuando sé que mujeres, venía tarde el muchachito, hijo de Dora, y ella lo esperaba allí poniendo casi su oreja contra, a ver si venían interesado en la relación entre estos dos, el hijo y sus parejas, como estaba interesado en la relación entre su padre y su acá, las dos posiciones. Identificar al hijo y identificar al padre. Identificaciones viriles, lo vamos a estudiar, que le permiten a una histérica o a un histérico responderse anticipadamente, sin llegar al punto angustiante, que es esto, responderse por ese cortocircuito que es el orgullo. En los dos casos se reduce la otredad de lo femenino a un objeto. Por uno llamaba degradación, sobre la más que generalizada degradación del amoroso. Bueno, ¿preguntas más respecto de esto? Quizás queda un poco más claro a que quería llegar yo el otro día. Quería ser enfermo cuando no se el mismo aclarar las cosas. Sí, a ver. ¿Cuál sería la respuesta que sí se da en lo masculino? Que si se da en lo masculino, ¿qué es en lo masculino? Y en oposición a lo femenino, en donde no hay respuesta. En principio, Lacan señala que tanto el histérico varón como la histérica mujer se preguntan por lo femenino. De modo que la pregunta de lo masculino no es una pregunta en particular, porque la idea de Freud es la siguiente. Si no hay inscripción del órgano genital femenino en el inconsciente, si no hay representación, lo que Freud encuentra es un significante, no se dice así, impar, que es el significante par. No es que Freud sea patriarcal y heteronormado. Freud encuentra el inconsciente patriarcal y heteronormado. Por supuesto, no puede tener la realidad histórica que dejamos de discutir. Pero la idea de Freud, lean el texto que se llama Sobre la organización genital infantil de 1923, es que en el inconsciente, como no hay la diferencia hombre-mujer, el inconsciente interpreta castrado o no castrado, objeto-sujeto, pasivo-activo. Es sin duda una respuesta débil mental. El inconsciente es la debilidad mental con la que estamos nosotros. Habría que atravesar ese punto. Pero el inconsciente interpreta en función de que hay un significante solo que opera la distinción de los sexos. No hay dos significantes, hombres y mujeres. No hay distinción en el inconsciente. Sí. Perdón, hay que agregar lo siguiente. Como no hay el significante mujer, la cuestión masculina también queda en el entredicho. Y uno no sabe bien ni cómo hacer de mujer, ni cómo hacer de hombre, ni cómo hacer en cualquier función sexual. Eso falla en todos los casos. Sí. Lo escucho bien. Vamos a estudiarlo por la cara. Ahí la cosa es más complicada. Yo estoy seguro que Lacan piensa que la pregunta de histeria femenina, masculina o la que fuese es por lo femenino. Pero estoy tan seguro que Lacan proponga que en el caso de los varones histéricos la identificación viril lo que le permite a él responderse a esa pregunta a la que no tiene presentación. En cualquier caso, a esta altura de nuestro desarrollo, lo que tienen ustedes que acercar son las nociones de fantasía y identificación. Porque tanto la identificación como la fantasía me dan una respuesta respecto de qué soy yo en el deseo de otro. Es decir, que la fantasía y la identificación son estabilizadoras. Están del lado de la posición estable. Ustedes recordarán que como estudiado que una psicosis no se desencadena, aún sin contar con el nombre del padre, porque hay identificaciones imaginarias que la sostienen estables. Bueno, la idea de Lacan, en el caso de Dora, es exactamente la misma. Una neurosis no se desencadena mientras las identificaciones se mantienen estables. El yo de Dora, desde Lacan, lo vamos a ver, es el señor K. Se identifica al señor K
explica, y eso le permite mantenerse estable. Y además explica por qué ella se desencadena en el momento en que el señor K le dice: mi mujer no nada para mí. Ah, tu mujer no nada para vos, idiota, entonces vos no sos nada para mí. Porque en realidad me importaba vos solamente porque suponía yo que ella era algo para vos, así que en este caballero, y le pego un flor de cachetazo, ¿cómo vas a engañar a tu mujer? ¿Conmigo? Esa es la escena del lago, que es mucho menos lujuriosa. El tipo no la toca. Madonna solamente le dice: te amo, mi querida, mi mujer no nada para mí. Ah, bueno, eso tiró todo abajo. Mientras que la otra, recuerdo la tienda que es anterior, Dora siente los labios del tipo y Freud se pone Freud, ¿no? Que sintió amores. Bueno, y si llegamos hasta aquí, vamos a pasar al tercer Freud, el Freud de la metapsicología, que nos va a introducir en eso dos casos clínicos. Yo voy a tomar especialmente, no el texto de la reflexión, que sería interesante trabajarlo, pero no va a dar el tiempo. Voy a tomar las conferencias de introducción al psicoanálisis. Yo soy contrapunto de lo que quiero hacer. No le digo hoy, quizás retome la vez que viene. Entre la conferencia 17, que se llama El sentido de los síntomas, y la conferencia 23, que se llama Los caminos de la formación de síntomas. Básicamente van a encontrar ustedes una vez más en Freud la posibilidad de distinguir dos caras del síntoma: el sentido del síntoma. Esta es la conferencia 17, la envoltura, el revestimiento psíquico, lo que es eventualmente analizable, reducible o reductible por la interpretación. Y una dimensión pulsional, que para Freud es como una especie de energía que va inundando determinados caminos que Freud llama vías facilitadas. La causa del síntoma está más ligada a la pulsión, a las pulsiones que se satisfacen en ese núcleo de goce, que a los sentidos uno puede ir, insisto, aislando, revelando, interpretando, y sin embargo el síntoma se mantiene aquí porque centralmente es una satisfacción. Freud tiene la idea, lo vamos a leer, que el síntoma es la satisfacción sexual del neurótico. Es muy fuerte, es una tesis de la que Freud no se baja. Y no la satisfacción en el sentido de la fantasía del juego, no, de las pulsiones que satisfacen esos síntomas. Y a las que la fantasía le dan una especie de marco, porque las fantasías son segundas. No son la causa del síntoma. Recuerda que Freud decía el caso de acá. El síntoma está allí por una fijación funcional. Y luego están las representaciones inconscientes, los sentidos y las fantasías que se sobreagregan, se sueldan secundariamente. Lo que la neurosis suelda, el análisis desuelda. Atravesamos las fantasías neuróticas, las dejamos caer los sentidos del síntoma para hacer con el síntoma algo distinto a lo que hizo la neurosis. Esa es la vida de la neurosis, que va contra la mano de la concepción neurótica. En todo caso, vayamos a estas hermosas conferencias de instrucción psicoanálisis, que además eran los textos de Freud más que vendieron en su época. Más que la intervención de los Freud, 100 ejemplares de Freud en su época de la intervención de los Freud. Imagínense. Estas son conferencias, las primeras. Yo no sé que hay dos series: están las conferencias de instrucción psicoanálisis y están las nuevas conferencias que Freud dicta años después. Pero ya no las dicta. A ver, ¿qué quiere decir dictar una conferencia? Yo que cuando doy clases, no soy director. Yo sería que dictar un teorizar como yo lo escribía en mi casa y lo estoy dictando. Pero Freud hacía así: escribía sus clases y las leía en un público. Se llama dictar conferencias. Bueno, las primeras, Freud las dictó efectivamente. La dictó en la Universidad de Viena, hizo 2 cursos de invierno entre 1915 y 1916, es decir, recién iniciada la Primera Guerra Mundial. Y luego un segundo curso entre 1916 y 1917. Pero las segundas, las nuevas conferencias no las dictó nunca, las escribió, pero no llegaron a ser efectivamente pronunciadas. Freud ya estaba expulsado de la Universidad de Viena por judío. Ustedes saben que efectivamente Freud camina yéndose finalmente de allí, emigrando a Inglaterra. La primera sí, si ustedes hubiesen estado, o si yo hubiese estado en esa época en Viena y pasaba por la calle, eran conferencias públicas, igual que uno acá en Inglaterra, que son clases públicas, pudieron entrar a la Universidad de Viena y escuchar así un Freud, sería genial, ¿no? Dictando esas conferencias en
era en efecto un público mixto el que escuchaba a Freud. Él lo dice así. Mixto quiere decir hombres y mujeres, quiere decir médicos y legos. Y la gente que pasaba por la calle podía entrar a la universidad y escucharlo así con Freud. Bueno, hasta que vino Hitler y sacó patadas de ahí, ¿no? Puede pasar. Pero como no lo pasa a nosotros. Sí, ¿alguien quería decir algo por el tiempo? Pensé que aquí no querían decir algo ustedes. Sí. No, quería una mini cosa, ¿no? Qué coraje de Freud en un momento, en un contexto tan terrible de persecutoria, que se enfrente, ¿no? Que haga posiciones públicas, qué valor, digo, ¿no? Por supuesto. Igual hay que decir que en esa época todavía el nazismo no estaba demasiado en alza. Las nuevas conferencias son de 1963. Allí ya tenemos, sí, el ascenso del nazismo y lo que viene después. Pero en esa época, inicialmente, los judíos tenían cierto lugar en la cultura vienesa, no había ningún problema en que un tipo como Freud sea un profesor no concursado, tenía una cátedra libre, vamos a decir así. Por eso les decía que no era un curso regular, sino que el tipo venía y daba sus conferencias y la gente que pasaba por la calle, más los médicos que querían escucharlo, que eran pocos, lo escuchaban. Por lo demás, ya que hablamos del judaísmo de Freud, es la única conferencia o el único texto de Freud al que Freud hace un prólogo cuando el texto fue publicado en hebreo. Dice Freud en 1930, estas conferencias fueron pronunciadas en el año 16 y 17, respondían con bastante credibilidad al estado en que se encontraba entonces la joven ciencia, bla, bla, bla. Y como están publicadas en hebreo, es el primer texto de Freud que se publicó en hebreo, se pregunta a él, ¿cómo que ganó como siempre? ¿Habría hallado comprensibles las conferencias de Moisés y los profetas? Bueno, es cierto que es un Freud, en 1930 todavía escribió Moisés y el Cordeiro, donde llega a tratar de demostrar que Moisés existió. No, bueno, acá no tenemos todavía el texto de Moisés, un poco que ganó más, ¿qué hubiera pasado si Moisés lee estas conferencias en hebreo, no? Bueno. Luego, estas conferencias de estructuras singulares están divididas en tres partes. La primera parte se llama Los actos fallidos. La segunda parte se llama El sueño. Actos fallidos están en la conferencia 1 a 4. El sueño está en la conferencia 5 a 15. Y tercero, la tercera parte de estas conferencias de Freud se llama Doctrina General de la Neurosis. Es muy interesante porque yo les decía al comenzar el proceso temático que no tenemos acá lo que sí tenemos en Freud, una doctrina general de la neurosis. No hay ningún texto de acá que se refiere a eso. Sí en Freud, en las conferencias que van de la conferencia 16 a la conferencia 28 son la doctrina general de la neurosis. La página 345, muy sorprendente esto, hoy dice así, y esa es la conferencia 24, que la Biblia recomiendo leer si tienen ganas, no está ni siquiera en la biblioteca, el estado neurótico común. El estado neurótico común indica el punto donde los centros neuróticos todavía no son egodistónicos. El estado neurótico común es una neurosis estable. Es una neurosis no desencadenada. Es una neurosis en la que el fantasma todavía me permite a mí mantener la distancia de este punto de vista. Freud tiene una conferencia sobre este asunto. El estado neurótico común, conferencia 24. Ahora bien, cuando Freud se introduce en la conferencia 16, en lo que llama Doctrina General de la Neurosis, él dice que estas ya no son conferencias de introducción a la psicoanálisis. Dice así, página 345 de la conferencia 24, probablemente el título de introducción al psicoanálisis ya no es adecuado a la presente sección, que debe tratar de la neurosis. La introducción al psicoanálisis es propiciada por el estudio de las operaciones fallidas y del sueño. Yo digo que la conferencia de introducción al psicoanálisis tiene tres partes. La primera está dedicada a los actos fallidos. Primera parte. Conferencias 1 a 5. Conferencias 6 a 15 al sueño. Esas son de introducción al psicoanálisis. Freud dice que desde la conferencia 16, con la teoría general de la neurosis, esto ya no es la introducción al psicoanálisis. Esto ya es, la doctrina de la neurosis ya es el psicoanálisis mismo. Así que nos metemos ya en el psicoanálisis mismo, no en la introducción al psicoanálisis. Muy bien.
Y vamos entonces a hacer el pequeño contrapunto entre la conferencia 17 y la 23. Yo creo que ustedes conocen los dos casos de supuestas neurosis obsesivas en mujeres que Freud describe, tomo 16 de edición Monoto, entre las páginas 235 y 249. Pero lo vamos a plantear aquí. Entonces, quiero comunicarles solo, se puede hacer toda la introducción de lo que es una neurosis obsesiva, dos ejemplos de análisis de un síntoma obsesivo. Cuidado, que Freud que sean síntomas obsesivos no nos empuja a nosotros a creer que el diagnóstico de estas dos mujeres es neurosis obsesiva. Ningún inconveniente desde la perspectiva de la carta encontrar síntomas obsesivos en una histeria. Yo voy a tratar de demostrar que los dos casos que vamos a leer ahora son casos de histeria. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos diagnóstico fenoménico. Alguien puede tener un TOC, que se llama un TOC en el DSM, un trastorno obsesivo compulsivo, y eso no me dice nada sobre la estructura. Puede ser un psicótico, puede ser un fóbico, puede ser un obsesivo, puede ser un histérico. Freud señala que él va a dar dos ejemplos de análisis de síntomas obsesivos. Entonces dice así: una dama cuya edad frisa en los 30 años, está como frisada y no diría, ¿no? Frisa, que padece de las más graves manifestaciones obsesivas, importante esto, manifestaciones obsesivas, pero ¿qué significa una obsesión de base? Y aquí quizás yo habría sanado si un alevoso accidente lo hubiera echado por tierra mi trabajo, pero nunca tenía la culpa, ¿no? Ejecutaba, entre otras, la siguiente asombrosa acción obsesiva. Ahora vamos a ver cuál es la acción obsesiva, pero al principio ven ustedes que Freud retoma su descripción de la variedad clínica de la neurosis obsesiva de 1896. Recuerden que la descripción típica dijimos que había tres variedades clínicas de la neurosis obsesiva: ideas obsesivas, afectos obsesivos y acciones obsesivas. Los dos primeros, ideas y afectos, son síntomas del trastorno del grupo, mientras que las acciones obsesivas ya son defensa, son síntomas del deseo secundario. Bueno, va a describir la asombrosa acción obsesiva que esta mujer repetía varias veces al día. Corría de una habitación a la habitación contigua, se paraba ahí en determinado lugar frente a la mesa, situada en medio de ella, tiraba del llamador, que ustedes lo usan, como se le llama largo, o algo parecido, ¿no? Tiraba del llamador para que acudiese su mucama, le daba algún encargo trivial o aún la despedía sin dárselo y de nuevo corría a la habitación primera. No era ese, por cierto, un síntoma patológico grave, pero sí apto para despertar el apetito de saber. En principio es único, hay que ver si es de la paciente. Muy bien. El esclarecimiento vino de la manera más impensada e inobjetable, sin contribución alguna de parte del médico. Por suerte Freud a veces callaba y dejaba que el paciente asocie con su síntoma, su acción obsesiva en este caso. Y yo no sé, dice, cómo habría podido llegar a la conjetura sobre el sentido de la acción obsesiva. Me va a llegar al sentido de la acción obsesiva, no a su causa. Recuerden ustedes que el sentido no es la causa. El sentido es la justificación que provee el aparato para un síntoma que ya está allí, cuya causa no es esa. Es el motivo. El sentido es el motivo. Es secundario. No sé cómo habría podido llegar a la conjetura sobre el sentido de la acción obsesiva a baruntar su interpretación. Toda vez que había preguntado a la enferma por qué hace eso, qué sentido tiene eso, ella había respondido: no lo sé. Pero un día, después de que pude vencer en ella un grueso reparo del principio, de pronto de mí no sabe doler. Y Freud le dijo a la paciente: bueno, usted diga lo que se le ocurre, no importa, que si yo que decir algo de la regla fundamental ya está en ciernes aquí, ¿no? Y contó lo que importaba para la acción obsesiva. Hacía más de 10 años se había casado con un hombre mucho, pero mucho mayor que ella. Es decir, más de 10 años que decía la paciente tenía 19, 18. Muy bien.
que en la noche de bodas resultó impotente. Otro impotente más, ¿no? Como el padre de Dora, aquí también. Ya algo perfecto. El padre de la obsesión es el padre muerto, el padre de ustedes es el padre impotente que señala Lacan. No quiero decir que por eso necesariamente tengamos un misterio. Pero bueno, vamos un poco adelante. Esa noche, él corrió incontables veces desde su habitación a la de ella para repetir el intento y siempre sin éxito. ¿Se entiende? En esa época, la gente de dinero, ¿no? Bueno, los pobres estaban metidos todos juntos en una habitación, lo que ahora. Pero esta gente no. Tenían al largo su mucama y lo que sea, y además tenían dos habitaciones, una en la que dormía él, otra en la que dormía él. Y varias veces a la noche el tipo dice, bueno, vamos a probar a ver si funciona, no funciona. Vamos a probar si funciona. Bueno, muy bien. Siempre sí. A la mañana dijo, fastidiado, es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama cuando haga la cama. Y cogió un frasco de tinta roja, que se ve que era lo único que podía coger, que por casualidad se encontraba en la habitación. Esto fue muy gracioso. Por casualidad tenía tinta roja en la habitación. Es raro, ¿no? Bueno. Y volcó su contenido sobre la sábana, pero eso estoy comprendiendo, ¿verdad? Pero no justamente en el sitio que habría tenido derecho a exhibir una mancha así. Es decir, la tipa era virgen, en la noche de bodas, el tipo quiere hacer algo con ella, no puede, y por la duda tiene un flaco de tinta roja y lo echa así en la cama. Freud dice, pero no en el lugar donde debiera haber estado esa, ¿no? Que había que hacerlo con una escuadra de acá. Entonces en ese punto de la cama podría haber caído la tinta roja en el otro. No justamente en el sitio que había tenido derecho a exhibir una mancha. Al principio yo no entendí la relación que este recuerdo podía tener con la acción obsesiva en cuestión, pues solo hallaba una concordancia con el repetido correr de una habitación a la otra. Normalmente que a Freud no se le pasa por alto la identificación de esta mujer con su marido. Imposible. En el síntoma es ella la que corre de una habitación a la otra. Mientras que en la escena es el marido el que corre de una habitación a la otra. Y tal vez, dice agrega Freud, con la entrada de la mucama. Entonces mi paciente me llevó frente a la mesa de la segunda habitación. Esto ya lo dice algo, ¿no? Freud no está atendiendo a esta paciente en su consultorio. Freud está en la casa de la paciente. Me refiero acá a la perspectiva que a veces hace de Freud un tipo estandarizado, que atiende todos sus procesos de consultorio, con la gente ignore. Si la paciente lo precisaba, Freud iba a la casa de esta paciente, eventualmente interpretaba un acto fallido, un sueño en medio de vacaciones. Acá tiene a un Freud que va a la casa de la paciente y entonces la paciente lo lleva a ver esa mesa, ¿no? Mi paciente me llevó frente a la mesa de la segunda habitación y me hizo ver una gran mancha que había sobre los manteles. Y claro también que se situaba frente a la mesa de modo tal que la muchacha no pudiera pasarle inadvertida la mancha. Ahora lo quedaba nada dudoso sobre la íntima relación entre aquella escena que siguió la noche de bodas y su actual acción obsesiva. Pero sí restaban muchas cosas por aprender. Ante todo se aclara que la paciente se identifica con su marido. Van a ver ustedes que no va a faltar en general en la histeria esta identificación viril que le permite abordar a la otra, que en este caso es ella misma. O que en este caso es la mujer. Y la otra quien se exhibe qué cosa, que el marido hizo las cosas bien. Es extraña la cuestión de histeria, la vamos a retomar cuando lo abordemos desde acá. ¿Le interesa mostrar un marido completo que hace las cosas bien? ¿O toda esta pantomima en la que el marido hace las cosas tan bien, en realidad es una crítica al marido y está diciendo por algún lado, en realidad soy impotente, no pudo? ¿Me sigue? Cuando estudiemos el deseo satisfecho de la histeria, van a ver que si ella se identifica al valor del caso y eventualmente queda insatisfecha, es siempre para sostener el gozo de alguna otra que goza todo lo que ella no. Vamos a articular allí con la cara.
no ahora, con Lacan, la idea de que el deseo satisfecho la histeria, que es el modo del deseo de la histeria, está ligado a una construcción del otro de un otro que goza. Y en primer lugar, la otra, que goza todo lo que llama. Quiero decir, en el horizonte del deseo satisfecho la histeria siempre está, por la vía del fantasma, la idea de que hay una otra que goza. Ella puede quejarse de su marido, que es un pelotudo, que no llega a ganar cierto espacio en la empresa en la que trabaja, o de que su novio es un idiota porque, no sé, eventualmente no le compra a ella las flores que le regaló el novio a su amiga. Sigue. O que el novio no sabe, es un imberbe, no tiene mucha idea de cómo hacer la cosa a ella, pero el otro, ese sí, el novio de la amiga, genial. Ahora, ustedes toman a la amiga el análisis y van a ver que está suponiendo el goce todo a una otra y sufriendo como histérica por su deseo insatisfecho. Veremos. Y anticipando la cara. En principio, ubicamos la cuestión de la identificación viril que le permite a ella abordar eso para ella un hombre y una mujer. Ante todo, se aclara que la paciente se identifica con su marido, en verdad representa su papel, puesto que imita su corrida de una habitación a la otra. Entonces, si nos atenemos a esta asimilación, nos vemos forzados a conceder que ella sustituye la cama y la sábana por la mesa y el mantel. Pues esta no es la que más le gusta a Lacan, está más extendida en Jung. Toda vez que ustedes estén soñando con un mantel, esto es una sábana. Toda vez que sueñen con una mesa, esto es una cama. Bueno, no. El otro análisis es mucho más fuerte todavía, capaz de volver. Se llama interpretación simbólica. En realidad es imaginaria. No es simbólica en el sentido de Lacan. Es simbólica en el sentido de la lotería. Pero ustedes van a la casa de lotería y no sé, yo no tengo muy afecto a eso, pero el 14 es el perro, que se lo recuerda, lo mismo. Si es un mantel, es la sábana, si es la mesa, es la cama. No que no está en Florida, Algunos compañeros se metieron por acá, esa es la vía que destaca más acá. Muy bien. Termina Freud diciendo, parece ser una figuración, una repetición de aquella significativa escena, donde el marido corría de una pieza a la otra. Pero el núcleo del asunto, porque la manté, el interior son cuestiones secundarias, el núcleo de esta acción es evidentemente el llamado a la mucama quien le pone la mancha ante los ojos, por oposición a lo que dijo su marido ese día. Es como para que uno tenga que avergonzarse frente a la mucama. Él, cuyo papel ella actúa, no se avergüenza, entonces frente a la mucama, la mancha consiguientemente está en el lugar justo. Vemos pues que la mujer no se limitó a repetir la escena, sino que la prosiguió y al hacerlo la corrigió, la rectificó. La acción obsesiva dice entonces, no, eso no es cierto, él no tuvo de qué avergonzarse frente a la mucama, no era impotente. Como lo haría un sueño. Pero ustedes Freud pone en conexión esta doctrina que da de neurosis con la introducción al psicoanálisis, que son los actos fallidos y los sueños. Porque en los sueños el deseo se presenta como cumplido. Y acá el deseo también se presenta como cumplido en esta escena, en donde ella le muestra la mancha supuestamente en el lugar justo. Termina Freud por concluir que dentro de una acción, de esta acción presente, esta acción sigue la tendencia de elevar al marido por sobre su infortunio del torno. Insisto que va a quedarnos para nosotros la duda respecto de si la histérica lo que quiere en este caso, ella, o insisto, la considero histérica por más obsesivo que sea el síntoma, porque la estructura de la histérica está sosteniendo aún un síntoma que puede tener eventualmente una fachada obsesiva. Si en la histeria, en todo caso, se trata de sostener un otro concreto, que es lo que parecería la cuestión que está indicando Freud, ¿no? Mi marido no era impotente, ¿no? En la acción obsesiva se corrige eso, o más bien justamente con todo esto no hace otra cosa más que señalar la cuestión de la impotencia del marido. Segundo ejemplo es, una cosa más. Se ve compelida a permanecer fiel al marido, aunque es una señora que además parece que se sienta siempre en un sillón.
El marido se ve que murió después de tantos años, de no sé qué cosa, se murió, y ella se mantiene en el sillón, luego dice, y respeta mantenerse en el sillón, que se mantiene fiel al marido, ¿no? Acá lo dice también, se ve compelida para levantar de pie, reúne todo contacto mundano para no caer en la tentación e inculpa y engrandece en su fantasía a la persona de ella. La fantasía es la que le da sentido al sistema. Segundo caso. En su caso dice Freud es ceremonial del dormir. En una muchacha de 19 años, lozana, bien dotada, hija única que aventaja a sus padres en materia de cultura y vive vida intelectual. Fue de niña salvaje y traviesa. En el curso de los últimos años, sin que mediante influencia exterior visible, se ha convertido en una neurótica. Bueno, ya que estamos, ¿no? ¿Cuál es el objeto que te pone el fantasma del síntoma anterior? No hay muchos objetos funcionales que después se enmarcan en el fantasma. El objeto oral, el objeto anal, el objeto escópico, el objeto invocante. La mancha es el objeto escópico. Hay una prevalencia de la función escópica en la versión anterior. ¿Se parece? En particular se muestra irritable con su madre, se ha convertido hace poco tiempo en una neurótica, entonces, siempre insatisfecha, deprimida, se inclina a la indecisión y a la duda. Bueno, Freud antes de presentar el ceremonial de esta mujer, cosa que nos parece interesante, se refiere al ceremonial de dormir en términos generales. Es importante abordarlo, que sea brevemente, tenemos 20 minutos. Así como hay condiciones de goce que determinan nuestras elecciones amorosas, es decir, algunos rasgos que en general se repiten en las elecciones que uno hace. Ve, por ejemplo, que la novia es Maradona, todas son distintas, más o menos parecidas, para dar un ejemplo, ¿no? Más o menos conocidos. Cuando uno se va a dormir, también tiene algunos ceremoniales y rituales que registran toda la noche. Hay gente que tiene que ver, no sé, un programa de Tinelli, o hay otros que tienen que escuchar no sé qué música, o hay algunos que tienen que sacar los pies fuera de la cama, otros que ven comedias, otros que ponen la almohada en determinada posición. Freud dice, en cierto sentido, puede decirse que toda persona normal tiene su ceremonial de dormir. Cuida que se establezcan ciertas condiciones cuyo incumplimiento le molesta para dormirse. Ha volcado dentro de ciertas formas el tránsito de la vida de vigilia al estado de dormir y cada noche las repite de la misma manera. Quizás uno no se da cuenta, ¿no? Tú tienes que cerrar las cortinas de modo que no tenga ninguna luz a la mañana, o si le molestan los ruidos, vamos a ver, tiene que taparse los oídos con los tapones. Bueno, hay casos extremos, ¿no? Hay casos extremos, vamos a ver. Muy bien. Condiciones de goce para elegir a alguien como partener amoroso, condiciones de dormir. El dormir y el enamorarse no son cosas naturales, señala Freud. Creo que uno se va a dormir en cualquier modo. No es que uno come cualquier comida. Todas nuestras necesidades vitales, ir al baño, comer, relacionarse con la gente, están trastornadas por el hecho de que vivimos en el campo del cuerpo. Entonces, necesitamos algunas reglas que no sostengan, pero no vamos a poner acá entonces ceremoniales normales. En fin. Bueno, hay una diferencia entre el ceremonial normal y el patológico. Dice que el ceremonial normal es flexible. Si vos te puedes dormir, a pesar de que no se haya cerrado bien la cortina, pero ¿cuánto tiene que cerrarse? Una vez más, lo que cuál es la diferencia entre lo patológico y lo normal. Es un tema que además se planteaba de algún modo en nuestra mesa redonda de ayer preparatoria de la jornada de la carrera. Lo normal y lo patológico. El ceremonial patológico es inflexible, sabe imponerse aún a costa de los mayores sacrificios, se cubre de buen modo de sus formulaciones racionales. Bueno, bla bla bla, pero muy bien. En el caso de esta chica, nuestra paciente pretende como motivo de sus precauciones nocturnas que le hace falta silencio para dormir y tiene que eliminar todas las fuentes de ruido. Por ese propósito hace dos cosas. El reloj grande de la habitación es detenido y todos los dos relojes se sacan de ella. Ni siquiera tolera sobre la mesa de noche su pequeño reloj de pulsera. También es muy raro, ¿no? Si te molesta tanto, ¿por qué tenés tantos relojes de la habitación, no? Y además es clarísimo, no sé si se para el relojero.
Floreros y vasos son acomodados sobre su escritorio de suerte que por la noche no pueden caerse, romperse y así turbarle dormir. Así que, para empezar, tiene que apagar todos los relojes, que se ven muchos, y tiene que correr los floreros, y tienen muchos relojes y muchas flores en la habitación, ¿no? Y vasos. Muy bien. Tiene que mantenerse entreabiertas las puertas que comunican su dormitorio con el de sus padres. Cuyo cumplimiento se asegura arrimándole diversos objetos, es decir, poner un objeto ahí para que la puerta no se cierre del todo, ¿no? Pero lamentablemente eso activa una fuente de ruidos perturbadores. Es decir, ella no quiere ruidos, pero tiene que dar las puertas abiertas, tiene que haber un equilibrio entre los ruidos que entran desde afuera, pero que las puertas estén abiertas. Algo extraño también. Las estipulaciones más importantes se refieren entero a la cama misma. La almohada de la cabecera no puede tocar el travesaño. La almohadilla más pequeña en que se apoya la cabeza no puede situar sobre aquella sino formando un rombo. Así que la misma se va a dormir con una instrumental de geométrico, ¿no? Que va a la cuadra, el compás. Muy bien. El edredón tiene que ser sacudido antes de que se meta en la cama, de manera que quede bien grueso a los pies, pero ello no deja de emparejar de nuevo esta acumulación de plumas hasta la cama. Bueno, permítanme omitir los otros detalles ceremoniales. Incluimos que además se debe repetir varias veces porque tiene la inquietud de no haberlo hecho en su orden correcto y haberlo hecho bien, así que se pasa como 3 horas antes de revisar el bien. En esta chica fue entonces la resistencia mayor, en el caso de la mujer que aparentemente hablaba por cuenta propia. Pasó tiempo hasta que hubo aceptado todas las interpretaciones por su propio trabajo. En la medida en que esto aconteció, se dio también en la ejecución de los recaudos obsesivos y antes de que terminase totalmente, se había renunciado a todo el ceremonial, cura, ¿no? Se ve que la curó de ese ceremonial. Muy bien. Nuestra paciente aprendió poco a poco que si había proscrito el reloj de su apronte para la noche fue como símbolo de los genitales femeninos. Y si no, Freud hay una interpretación simbólica. Si ustedes sueñan con relojes, esos son genitales femeninos. Extraño, pero es lo que dice Freud. El reloj para el cual conocemos también otras interpretaciones simbólicas alcanza este papel genital por su referencia a procesos periódicos e intervalos idénticos. Lo indica como una mujer que se le dice que es como un reloj, que viene la regla siempre, ¿no? Hasta el fecho, lo que dice. Si eso le parece un poco indignante, escuchen lo que sigue. Dice, el tic-tac del reloj ha de equipararse con el latir del clítoris en la excitación sexual. Y es el caso que, en efecto, repetidas veces había despertado esta sensación penosa para ella. Relojes genitales femeninos y el tic-tac tendría que ver, para no saber por qué, con el clítoris en el latín y en la excitación sexual. Floreros y vasos son del mismo modo que toda clase de vasitas símbolos freudianos. Es lo que llamamos la simbólica freudiana y siento que está, Jung la llega mucho más lejos, incluso a hacer equipos, ¿no? Acá se interpreta como soñando con los paraguas y se ve. Son floreros y vasitas o vasitas. Sin embargo, no es ese el núcleo central del sueño. Insisto con Freud que esto es secundario, no es lo más importante para Freud. El sentido de su ceremonial lo coligió un día en que repentinamente comprendió su precepto de que la almohada no debe estar en contacto con la cabecera de la cama. La almohada había sido siempre para ella, dijo, una mujer, que le tenía esto respaldo un hombre. Quería entonces, de manera mágica, podemos acotar, mantener separados hombre y mujer, para decir separar a sus padres, no dejarlos que llegaran al comercio sexual. Freud llega al sentido central del signo, que es que mis padres no pueden. Vamos a decir rápidamente, ¿no? Muy bien. Había en años anteriores simulado angustia, explotado inclinación a la angustia, para no permitir que se cerrasen las puertas que comunicaban su dormitorio con el de los padres. Se procuró por otra parte la oportunidad de espiar con las orejas a los padres.
Entonces, las reglas que siguen en sus celulares son todas reglas en donde se apaga el sonido. Es la voz lo que controla. La voz tiene que apagarse para escuchar mejor qué es lo que pasa en la habitación de acá. Entonces despiertan con las orejas a los padres, pero el aprovechar, el satisfacerse con el suyo, dice Freud, le atrajo cierta vez un insomnio que duró meses. Pero muchas veces la madre trocaba la cama con ella, cediéndole su puesto junto al padre. Esta situación, por cierto, disparó de fantasías cuya repercusión se registra en el cerebro. Una vez más estamos en el campo del sentido, en el campo de las fantasías. Para terminar, no estamos llegando ya al fin de la casa para todo esto. ¿Por qué tenía que poner la almohadita pequeña en forma de rombo sobre la otra? El rombo es el dibujo de los genitales femeninos abiertos que se repite en todas las partes. No voy a hacer ahora el gesto que podría eventualmente hacer, demostrando un rombo de los manos. Ella misma hacía entonces el papel de hombre, el padre, con su cabeza sustituida en miembro viril. Una vez más, lo que estoy diciendo, en la ubicación de la vagina almohada, ella está en el lugar del padre, una vez más identificación viril. Para abordar que la relación sexual de los padres o la ausencia de la relación sexual de los padres por lo que ella le impedía. Un ceremonial como este es también entonces algo extraño y no podrán ustedes reconocer la correspondencia del ceremonial y las fantasías que nos revelan la interpretación. Y si las fantasías se ocupan del campo del sentido, de las fantasías, ¿no? Y vienen allí a dar sentido a ese sentido. En el ceremonial no se ha precipitado una fantasía única, sino toda una serie de ellas, que por otra parte tienen en algún lugar su punto nodal. Freud lleva la cosa más lejos porque termina por decir que esa hinchazón del heredero no es sino una fantasía de embarazo. Ninguna dificultad para que esté, por un lado, identificada al padre, y que el ceremonial suponga una fantasía de embarazo. Conforme conozco la indicación de que esta muchacha había caído en un vínculo erótico con el padre. Bueno, ya tengo acá, vamos a tomar la que viene, estos dos síntomas ofensivos que me parece a mí en pacientes histéricas, que tienen relación con la situación funcional. Y aquí vamos a pasar a estudiar las identificaciones que nos van a llevar al cuarto Freud, en el capítulo 7 del texto de Freud de 1921, que lleva por título Psicología del Más General de los. Así que la próxima sigue el estudio para. Bueno, gracias. Bueno,